El exceso en la producción de gas, aunque común, no es una condición normal. La excesiva producción de gas se debe a una fermentación putrefactiva derivada de un desequilibrio en la flora intestinal. En este video propongo una solución que funcione en la mayoría de los casos en síntomas tan comunes como el exceso en la producción de gases por la fermentación, inflamación abdominal, evacuaciones líquidas o diarreas recurrentes, así como constipación o estreñimiento, náuseas, síntomas tan comunes y observables en muchísimas personas y que suelen acompañar desequilibrios intestinales más serios. Pretendo abordar el problema justamente desde la microbiota intestinal o flora bacteriana, debido a que esta fermentación putrefactiva se debe a un desequilibrio derivada del estilo de vida moderno que involucra desajustes o errores en la alimentación, así como abuso en el consumo de ciertos fármacos como antibióticos, el estrés en la vida cotidiana, contaminación ambiental, toxinas diversas y la hipersanitización que hoy en día está tan de moda, pero que termina impactando no solamente a las bacterias patógenas, sino también a las bacterias que nos resultan benéficas. Estos síntomas que te comentaba suelen presentarse de manera aislada, aunque también pudieran ser síntomas que revelen padecimientos más serios, como síndrome de intestino irritable, colitis ulcerativa, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, el famoso SIBO. Y de ninguna manera pretendo que este video proponga una cura a tales condiciones, ya que para ello se necesitaría una atención individualizada. Sin embargo, las estrategias que estoy por compartir, vaya que serían útiles para condiciones como estas. Lo que sí estoy proponiendo es acabar con esos incómodos síntomas gastrointestinales mediante el restablecimiento del equilibrio intestinal. Pero antes de ello, permíteme explicar cuáles son las causas, cuáles son las complicaciones, y entonces podremos entrar a las soluciones. Ya te decía hace un momento que el problema de esta fermentación putrefactiva, esta producción excesiva de gas, se debe a una disbiosis, es decir, un desequilibrio a nivel de lo que antes se conocía como flora intestinal y hoy en día se encuentra en la literatura médica como microbiota o microbioma intestinal. El intestino grueso especialmente está repleto de bacterias, microorganismos que cohabitan y que deberían colaborar entre ellos en una sinergia llamada simbiosis. Este tipo de microorganismos también llegan a estar presentes en la última porción del intestino delgado, conocido como ileón. Te recomendaría ver el video que ya hice sobre probióticos para complementar la información que estoy por abordar. En este ecosistema intestinal podríamos encontrar más de 300 especies distintas de microorganismos que se podrían contar por millones y millones. Estos microorganismos, como te comentaba hace un momento, deberían cohabitar en sinergia o en simbiosis, pero varios elementos del estilo de vida se los impiden. Se pierde el equilibrio y se degenera en una disbiosis, es decir, hay un sobrecrecimiento bacteriano en lugares donde no debería de haber crecimiento, por ejemplo en las primeras dos porciones del intestino delgado, es lo que ocurre en el SIBO, y un desequilibrio entre determinados microorganismos y otros, en la cual se podrían perder cepas o ciertas especies de bacterias benéficas y dominarían otras. Y aquí hay algo importante. Se dice que no hay bacterias buenas o bacterias malas en el ecosistema intestinal, sino que el contexto determina su comportamiento. Cuando están en equilibrio, esas bacterias todas colaboran y hay una sinergia. Cuando hay un desequilibrio, esas mismas bacterias cambian su comportamiento, lo cual degenera en patologías o enfermedad. Una de las principales causas es el abuso en el consumo de antibióticos. Es altamente probable que tú, como yo, durante tu infancia, ante cualquier infección gastrointestinal, infecciones respiratorias, vías urinarias, infecciones dermatológicas, hayamos sido sometidos a distintos ciclos de antibióticos. Y no solamente en la infancia, sino que allí comenzamos y de allí a nuestra vida adulta hoy en día, hemos sido sometidos a decenas, si no es que cientos de ciclos de antibióticos, lo cual afecta a la microbiota. Paradójicamente, ello nos predispone a futuras infecciones o a infecciones recurrentes, debido a que la barrera de defensa que representa la microbiota, todos estos microorganismos, esa barrera ha sido vulnerada y ahora hay paso para bacterias que nos pueden infectar. Entre otros fármacos que se sabe que pueden desequilibrar la microbiota intestinal están las píldoras anticonceptivas, el reemplazo hormonal. Por otro lado, ya te mencionaba las toxinas ambientales,
Pero me quiero centrar un poco más en un elemento de mucha mayor importancia, que es la alimentación, ya que aquí radica parte del problema, es decir, de las causas, pero aquí también radica 90% de la solución al problema. Una alimentación alta en carbohidratos refinados y azúcares refinados contribuye grandemente al problema. Asimismo, el exceso de sustancias sintéticas que hay en los alimentos ultraprocesados. Imagina el impacto que tienen los conservadores de los alimentos industrializados dentro del intestino. Fuera del cuerpo, estos conservadores mantienen el alimento intacto, manteniéndolo libre de mohos, levaduras, bacterias. ¿Crees que eso cambia cuando entra a tu intestino? Definitivamente no. Este conservador seguirá teniendo acción dentro del intestino, impidiendo el crecimiento de ciertos microorganismos. Además de que podríamos mencionar otra clase de aditivos en los alimentos que son meramente estéticos, como colorantes. Podríamos hablar de los edulcorantes artificiales, y hoy en día una gran cantidad de alimentos procesados los contienen. Y se sabe que el consumo de algunos de estos edulcorantes altera la microbiota intestinal, genera disbiosis, la cual a su vez está asociada a un montón de problemas que van más allá del intestino, como por ejemplo propensión a la obesidad, propensión al desarrollo de diabetes tipo 2. Temas que no son motivo de este video, pero si te interesa conocer más de estos temas, puedes ver los videos que recién he subido a mi canal sobre diabetes. De manera que una idea poco inteligente es utilizar edulcorantes artificiales. Tienes que revisar bien las etiquetas de los alimentos, observar si están dentro de estos ingredientes y por supuesto tú no utilizarlos para endulzar tus alimentos en casa. Pero vayamos a lo importante, las soluciones. Me atrevería a decir que en la gran mayoría de los pacientes la alimentación abarca el 90% o más de la solución al problema. ¿Por qué? Podemos mirarlo desde una perspectiva lógica. Lo que tú comes te alimenta a ti, por supuesto, pero antes que alimentarte a ti, alimenta a las bacterias y microorganismos que están en tu intestino. Ellas tienen ese primer contacto con el alimento, de manera que tu alimentación repercute en la microbiota de manera inmediata. Tus alimentos determinan en una buena medida la clase de microbiota que se desarrolla. El enfoque de este video, que tiene que ver con la fermentación putrefactiva, la cual produce exceso de gases, tiene su causa en un exceso en el consumo de carbohidratos y azúcares refinados. Se sabe que distintas bacterias, levaduras particularmente, y algunos parásitos tienen predilección por este tipo de carbohidratos, por lo cual es el alimento que les permite proliferar y ganar terreno a nivel intestinal. Y es por eso que en la solución a este problema hay que tener un enfoque especial en cierto tipo de carbohidratos, que suelen ser fermentados primero por algunas bacterias. Investigadores de la Universidad de Monash en Australia plantearon un abordaje que se conoce como la dieta baja en FODMAP, que por sus siglas en inglés traducido al español significa oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Estamos hablando de carbohidratos que se sabe que tienen un índice de fermentación alto. Entre más alta sea la valoración FODMAP, más fermentables, y entre más bajo quiere decir que hay menos fermentación. Sin ánimo de ser exhaustivo y por razón de abreviar este video, aquí menciono algunos de esos alimentos que tienden a tener un alto índice de fermentación, altos en FODMAP. Hablaríamos de granos o cereales, donde particularmente el trigo tiene un alto nivel de FODMAP, es altamente fermentable, y también podríamos hablar de granos como la cebada y el centeno. Otro grupo de alimentos que también tiene un índice de fermentación bastante alto son los lácteos. La lactosa es alta en FODMAP, y aquí podríamos hablar de leche, por supuesto, de cualquier tipo, incluso light, y derivados lácteos como el yogurt, la crema, el queso, mantequilla, ciertas frutas, y esto es importante porque algunas personas pudieran tolerar algunas frutas que otras personas no toleran. Algunas frutas que tienden a ser fermentables es la manzana, pera, durazno, zarzamoras, plátano, mamey. También el grupo de las leguminosas, donde encontraríamos garbanzos, alubias, frijol negro, frijol rojo, e incluso algunas verduras, especialmente aquellas que pertenecen al grupo de las coles, coliflor, col morada, col blanca, brócoli, y algunas raíces como el camote o la papa. Algo importante de mencionar es que la gran mayoría de los alimentos ultraprocesados contienen trigo, harinas refinadas, azúcares refinados, por lo cual deberías sospechar de muchos alimentos ultraprocesados, deberías leer detenidamente la etiqueta, o mucho mejor, evitar esta clase de alimentos durante la fase de eliminación,
que en un momento más te platico en qué consiste. El protocolo, si le queremos llamar así, consiste en dos fases, la fase de eliminación y la fase de reintroducción. La fase de eliminación. Es necesario eliminar todos aquellos alimentos que están en la lista de alimentos altos en FODMAP, al menos durante un tiempo. 30 días pudiera ser un buen tiempo para que tú evalúes las mejorías, si los síntomas han remitido o si el problema ni siquiera ha mejorado. Vale la pena hacerlo durante varias semanas, pero durante este tiempo es importante saber que aún un pequeño bocado de alguno de estos alimentos podría volver a desencadenar reacciones similares o exactamente iguales a las que tenías antes de iniciar el proceso de eliminación. De manera que tendrías que reiniciar todo el proceso desde el día 1. En ese tiempo tienes que ser bastante analítico para observar si hay mejoría en los síntomas, disminución de gases, disminución en la inflamación, mejora en la evacuación y en la consistencia de las heces. Estos son síntomas de que la microbiota está comenzando a equilibrarse. Todos estos son parámetros que te permiten ver si vas por buen camino. Vale la pena recalcar que el bienestar se puede experimentar desde los primeros días, pero el beneficio como tal se alcanza en un mediano o incluso largo plazo. De manera que la fase de eliminación podría llegar a durar hasta 30 días, para luego entrar en la fase de reintroducción, es decir, volver a introducir esos alimentos que excluiste para averiguar cuáles son los que te generan las mayores reacciones o sintomatología. La estrategia es reintroducir cada alimento uno por uno, no todos al mismo tiempo, y de hecho cada alimento tendrías que evaluarlo durante 2 o 3 días. Las reacciones o esta clase de sintomatología usualmente ocurren cuando nos excedemos en el consumo de esta clase de carbohidratos, FODMAP. Recuerda que son altamente fermentables, de manera que irte uno por uno te va a permitir observar cuál o cuáles de todos ellos son los que toleras menos. De manera que cada alimento evalúalo durante 3 días, comienza con cantidades pequeñas y ve incrementando conforme avance el día 1, 2 y 3. Si alguno de estos alimentos te ocasiona síntomas similares a los que tenías antes, hay inflamación, hay gases, hay estreñimiento nuevamente, anótalo y excluye tal alimento, no lo consumas por ahora, aunque en el futuro podrías volver a intentar. Mientras tanto, intenta con otros alimentos de los que habías excluido. Al final de esta fase de reintroducción, que has tratado de reintroducir nuevamente todos esos alimentos, te quedas con los que toleras mejor y eliminas todos aquellos que generaron reacciones o sintomatología nuevamente. No quiere decir que en el futuro no puedas intentarlo, pero la idea de esto es observar cuáles son los alimentos que más problema te generan. Y no solo eso, sino que durante el periodo de eliminación has permitido que se propicie un reequilibrio en la microbiota intestinal y en la medida que permaneces sin síntomas, sin inflamación, sin gases, tu alimentación está propiciando que ese equilibrio se mantenga. Ojo, no es poca cosa, es tu salud la que está en juego y esto no es otra cosa sino el método científico aplicado a la vida cotidiana que implica experimentación, observación, un análisis detallado de qué ocurre, por lo cual te recomiendo que anotes qué alimentos producen qué síntomas. Lo que es bueno para otros pudiera no ser bueno para ti y a la inversa, lo que es bueno para ti quizás no sea bueno para otras personas. Quiero cerrar con esta idea, el problema no son en sí mismo esta clase de alimentos, sino el desequilibrio intestinal. Lo que se pretende con esta estrategia es permitir que se genere un equilibrio intestinal a nivel de la microbiota. Por lo cual estoy seguro que implementando esta estrategia en particular tendrás beneficio en la remisión de esta clase de síntomas tan incómodos como son los gases, la inflamación o el estreñimiento, pero asimismo propiciarás nuevamente esa simbiosis en tu intestino. Trata de regresar tantas veces como puedas a este video mientras te encuentres en la fase de eliminación o reintroducción, pero también no olvides regresar a este video para dejarme saber en los comentarios cómo te ha ido. Me encantaría leer tus comentarios y sobre todo saber si te ha sido útil. Compártelo con algunas personas que pudieran estar teniendo esta clase de sintomatología y les pudiera venir muy bien esta estrategia. Y finalmente también tú puedes colaborar con este proyecto solamente suscribiéndote al canal, dando clic en me gusta para que esta información pueda llegar a personas que la necesitan. Mientras tanto, muchas gracias por mirar este video y nos vemos en uno próximo. Chao.